grupos indígenas, al igual que otros sujetos especiales de derecho, como lo son las mujeres, los niños o los adultos de la tercera edad, e incluso poblaciones como la LGTBI, gozan de derechos colectivos que, aunque son la reiteración de derechos que ya por el simple hecho de ser humanos gozamos, se reiteran y se les reconocen debido a la discriminación y vulneración que en la historia ha impedido que estas comunidades y estos pueblos gocen de dichos derechos. Las raíces históricas y culturales de los grupos indígenas se han entendido como víctimas de las vulneraciones, de la pérdida de sus territorios, de la colonización, de desplazamientos y de otros factores que afectan de manera directa sus derechos, su vida y su dignidad. En el transcurso de los años y entendiéndose más desde la Segunda Guerra Mundial, los estados, y esto debido a la lucha que han hecho diferentes grupos y pueblos indígenas, han creado organizaciones tanto nacionales como transnacionales para incentivar una lucha en pro de los derechos de aquellas personas y de aquellos sujetos que están siendo discriminados. Esto es para que aquellos pueblos indígenas puedan tener un territorio, para que puedan gozar de los recursos naturales, puedan gozar de una cultura, de un idioma propio y específicamente de la autodeterminación. Desafíos del derecho en la era de la globalización. Adaptación a un mundo interconectado y complejo. En un mundo globalizado, el derecho se enfrenta al desafío de regular los flujos transnacionales de bienes, servicios y personas. Esto implica la necesidad de establecer normativas que sean aplicables a nivel internacional y que permitan una coordinación eficiente entre los diferentes sistemas legales de los países involucrados. Por ejemplo, en el ámbito del comercio internacional se requieren acuerdos y tratados que regulen las transacciones y protejan los derechos y los actores involucrados. Además, el derecho debe garantizar la protección de los derechos humanos en un contexto global. Esto implica que las normativas y los sistemas legales deben ser capaces de abordar los desafíos y las violaciones de derechos que ocurren a nivel transnacional. Por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos establece estándares y mecanismos de protección para garantizar que los derechos fundamentales sean respetados en todo el mundo. Rol de los profesionales del derecho en la globalización. Los abogados y profesionales del derecho desempeñan un papel crucial en el contexto de la globalización. Deben estar preparados para enfrentar los desafíos legales que surgen en un mundo cada vez más interconectado y estar dispuestos a participar en la formación y actualización constante para mantener al día con los cambios legales y las nuevas demandas de la sociedad globalizada. Además, los profesionales del derecho tienen la responsabilidad de promover la justicia y la equidad en un contexto global, trabajando en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la promoción de la responsabilidad social y ambiental. El régimen europeo. Está la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales que sientan que se están violando derechos humanos y que si no se lleva a ninguna parte procede ante la Corte Europea que sacará un tipo de fallo de obligatorio cumplimiento. El problema estaría entonces en si los individuos son inmigrantes o refugiados que no pertenecen a la Unión Europea y pues que evidentemente no son parte de esta y es entonces que se piensa que hasta dónde debería darse la ayuda internacional y qué restricciones deben hacerse porque es importante también garantizar los derechos humanos de los europeos y la formalización de la Unión Europea. El régimen interamericano es más estrecho que el régimen europeo ya que no comprende derechos sociales, económicos y culturales. Sus órganos principales son la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no tiene un poder de ejecución y está básicamente subordinada a los controles geopolíticos de Estados Unidos. Lo más raro es que Estados Unidos no ha ratificado pactos internacionales y tampoco es parte de la convención que él mismo ha creado, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969. Y realmente sí es una hipocresía que Estados Unidos obliga a otros países a cumplir con obligaciones que ni él mismo decide seguir. En el régimen africano está la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos recibidas por las organizaciones de la Unidad Africana en Nairobi en 1981. Añade a los derechos individuales los colectivos y especifican la relación del individuo con la familia, la sociedad y el Estado, así como su desarrollo. Pero ocurre algo similar con el régimen interamericano y es el poco poder para ejecutar lo que dictamine la Comisión Africana, y es básicamente reducida a la breve investigación.
En Asia y Medio Oriente no existe algo como lo que hemos venido abordando, y si bien sí existe el debate, no hay un régimen que regule o amplíe a profundidad los derechos humanos, y esto es debido a la cultura y el entorno social en el que se encuentran. Los regímenes son entendidos como un tipo de unificación de respuestas ante unas problemáticas conjuntas de los estados, y es entonces que se ve internamente cómo la autoridad se hace sentir por medio de violaciones, por lo cual eso debe contrarrestarse en respuesta internacional que conceda con un tipo de solución. El problema crece aún más durante y después de guerras, en donde lo último que hacen los estados es usar o ampliar los diversos tratados internacionales existentes. Además que las normas que se deben de ratificar no son creadas desde un punto de vista muy cercano a cada país, ya que usualmente no se piensa en los estados donde hay algún tipo de dictadura, y si bien existen problemáticas similares, son culturalmente demasiado diversos.